Dios les continúe bendiciendo. Gracias damos al Señor en esta mañana porque nos permite estar aquí delante de su presencia, poderle adorar, exaltar, bendecir y glorificar. Porque Él es el único digno de ser alabado, es el único digno de ser exaltado. Y solo a Él damos honor, damos loor y gloria por siempre y para siempre. Qué privilegio es porque hoy anochecimos y amanecimos por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de según San Lucas, el Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, verso 13. Vamos a hacer una lectura un poquito extensa hasta el 35, para que por favor nos concentremos. Vamos a leer la palabra del Señor, mi hermano. No deje que nadie ni nada lo distraiga. Recuerde que la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Y qué? Y eficaz. Es viva y es eficaz. No es cualquier libro, es la palabra del Señor. Y debemos de tener reverencia cuando el Señor está hablando. Debemos tener reverencia cuando Él quiere darnos correcciones para nuestras vidas, para que podamos ajustarnos a su propósito. Ya llegamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13, dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociese. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, perdón. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día ya ha inclinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió la escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. El tema de esta mañana para este mensaje es volver al lugar de nuestro destino. Los dos hombres abandonaron su lugar de destino. Salen de Jerusalén e iban a Emaús. Ellos debieron estar en Jerusalén y salen y parten a otro lugar. Aún escuchando cosas de alguien que había dicho, vimos ángeles, visiones de ángeles, pero no habían visto al maestro. Y ellos dudaron. Y como dudaron, se fueron para otra aldea. Se fueron para otro lugar. Y el primer punto que vamos a tratar en esta mañana dice, ellos abandonaron el lugar de su destino, donde debían estar. Estos dos hombres habían abandonado su lugar de destino, donde debían estar. Yo te hago una pregunta a ti, mi hermano, y tú, mi amigo que nos visitas. Déjame decirte que hoy no es casualidad que tú nos visites. Dios te ha traído para darte un nuevo destino, para darte un nuevo lugar, para darte una nueva vida en Cristo. Porque Cristo también murió por ti y también te está esperando para ser el Señor de tu vida. ¿Estás pensando, la pregunta es, ¿estás pensando abandonar el lugar donde Dios te has puesto? ¿Estás pensando abandonar el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Estás buscando otras opciones diferentes a Jesús? Estos hombres estaban buscando otro camino. Estos hombres partieron del lugar en el cual debían esperar el milagro de la resurrección. Recuerden que Jesús hacía 3 días, había muerto. Pero Jesús ya le había dicho a sus discípulos y todos los que a él le seguían que iba a resucitar al tercer día. Y ese día llegó. ¿Y qué dice la Escritura? ¿No aconteció? Sí aconteció. Pero muchos dudaban. ¿Muchos qué? Dudaban. Muchos dudaban. Hay promesas de parte de Dios para tu vida. Hay promesas de parte de Dios para mi vida. Hay promesas de parte de Dios para esta casa, para ese lugar. Pero nosotros no podemos dudar de lo que Dios ya dijo, aunque las circunstancias se vean distintas. Aunque estés escuchando, lo que estés escuchando, solo cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, ¿estás pensando soltar el llamado que Dios te ha dado? ¿Estás pensando retroceder? ¿Has pensado soltar lo que Dios te ha dado? Mira, hay algo que a mí me deja asombrado. Es que Dios confía en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios confía en nosotros? Pero nosotros no confiamos en Dios. ¿Cómo la ve?
Algo increíble, pero cierto. Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Y nosotros no, Señor, espérese allí que yo puedo hacer lo mío. Pero Dios dijo, esté quieto y reconozcan que yo soy Dios. No, Dios, yo también le puedo ayudar, yo también puedo hacer lo mío. Como estos hombres que se fueron de camino e incluso están platicando con aquel que resucitó de entre los muertos y te dice, ¿qué pláticas hacéis? No, tú eres el único forastero, tú eres el único forastero que no se da cuenta que lo que está pasando en Jerusalén, que lo que está pasando en ese alrededor estos días no son normales, estos días son días de dolor, días de luto, días de fracaso, pero no se están dando cuenta que están hablando con el que vive por los siglos de los siglos. Y muchas veces Dios nos está dando la respuesta a través, aún, escucha, a través de inconversos, a través de circunstancias, a través de la naturaleza, a través de cosas que se presentan diciéndonos, tranquilo que ya viene la respuesta. Pero nosotros salimos corriendo a buscar lo que no se nos ha perdido. Recuerden, estos hombres andaban y su corazón. Mire, ojo mi hermano, mire lo duro, lo difícil que se presenta. La incredulidad cega nuestro razonamiento. Y la incredulidad lo que hace es que no te deja ver las promesas de Dios. Cega tu entendimiento. Cega mi entendimiento. La incredulidad es algo tan difícil. Por eso Dios no le gusta, resiste al incrédulo. Porque nosotros no debemos andar por lo que vemos, sino que debemos andar por lo que Dios ya dijo. Por lo que Dios ya dijo. Por lo que Dios ya dijo en su palabra. Porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay palabra de Dios para tu vida. Y hoy hay un milagro para tu vida. Solo depende de ti si lo quieres creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces vemos aquí el segundo punto. Estos hombres responden a Jesús con un semblante triste. Y eso lo notamos en el verso 15 y 16. Y 17, perdón. Hasta el 17. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué está qué? Tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas estamos haciendo para Dios que no nos satisface? ¿O qué cosas estamos haciendo a Dios para Dios esperando un milagro? Esperando algo de parte de Dios. Cuando ya Dios hizo todo por nosotros. Mira, cuando nosotros no hacemos las cosas para Dios, sabiendo para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios a usted y a mí me ha llamado, no tengo claro eso y lo hago porque me dicen, lo hago porque me toca, ya porque el líder lo dijo, ya porque X o Y lo dijo, y no lo hago porque verdaderamente eso nazca de mi corazón. ¿Sabe cómo se vuelve eso? Se vuelve un problema, porque en cualquier momento usted va
se va a tirar del barco. El servir a Dios es un privilegio. Si usted no lo ve como un privilegio, se le va a volver una carga. Porque en cualquier momento usted se va a cansar. Mire, me llama mucho la atención, hay personas que dicen, ay no, yo me voy de la iglesia porque en la iglesia me maltrataban, porque no me saludaban, porque X, porque Y, porque Z. Y te hago una pregunta, ¿el mundo cómo te trataba? ¿El mundo cómo nos trata aún? ¿Cómo trata el mundo a los que lo siguen? ¿Los trata bien? Pues déjame decirte, no. Pero la iglesia, por cualquier cosa, nos incomodamos. Ay, es que porque a eso. Y me llama la atención otra cosa. Para servir a Dios, colocamos muchos pretextos y a veces están muchas. Ay, no, el día sin carro, el día que llovió, el día que hay sol, el día que hay frío, el día que hay viento, el día que X, el día que Y, el día que Z. Sacamos mucho pretexto. Pero la pregunta es, cuando te toca trabajar, ¿qué pretexto hay si tocó que trabajar? Porque si sabes que no vas, ¿qué pasa? Ah, lo echa. Y ahí sí no hay excusa. ¿Y cómo nos trata el patrón? Bien. A veces, con el respeto que se merece la gente, ¿no? A veces hay gente que hasta patrones que abusan sexualmente, con groserías, maltrato físico, maltrato verbal, X, Y, Z, y la gente está allí y duran 30, y duran 40, y duran hasta que la fuerza ya no la tiene. Allá sí duran y allá no hay problema, y allá no hay lluvia, allá no hay calor, allá no hay enfermedad para soportar. Allá no hay nada de eso, ¿cierto? Pero en la iglesia es que llovió y entonces no podemos ir porque el agua nos derrite. No somos sal, sino que parecemos de azúcar. Estos hombres se estaban desenfocando. No nos desenfoquemos, mi hermano. Y usted, mi amigo que nos está visitando hoy, para usted también hay un poquito. Dios lo está llamando con lazos de amor, porque Él tiene un plan para su vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, no nos desenfoquemos del propósito por el cual Dios nos está llamando. Estos hombres tenían un semblante triste. Cuando sirvamos al Señor, sirvámoslo con todas las ganas, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestra habilidad, con todo lo que somos, porque el mejor jefe que hay en la existencia de la tierra se llama Cristo. Es el mejor jefe que hay, porque Él no te maltrata. Él no te maltrata. Él no maltrata a nadie, ni tampoco te chismosea nada. Él lo único que brinda es amor, comprensión. Cuando estamos sin fuerza, Él dice, no temas, yo te ayudo. Vengan a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, todos los que estén fatigados, todos los que estén reventados por dentro y por fuera, todos los que estén emproblemados. Vengan a mí, que yo los hago descansar. Hagamos las cosas para el Señor con alegría. Cuando te toca hacer algún servicio, mira, estos hombres, aún escuchando que había una resurrección, porque el mismo maestro les había dicho, no se preocupen que yo al tercer día voy a resucitar. Habían perdido esa esperanza y estaban tristes. No perdamos la esperanza, mi hermano. No perdamos esa esperanza que el Señor ya nos dijo que si tú no ves de pronto la respuesta hoy, sigue el camino, que quizás en cualquier momento vas a ver la puerta abierta. No solamente para ti, también para los tuyos.
Porque Dios no es injusto, dice, Él no es injusto para olvidarse del trabajo que cada uno de nosotros hacemos para su reino. Y otra cosa, no amontonemos tesoro aquí en la tierra, donde el orión, el ladrón corrompen, sino atesoremos en los cielos, donde ni la polilla, ni el orión, ni el ladrón puede entrar. Atesoremos allí en el cielo. ¿Y qué es lo que atesoramos en el cielo? Es nuestro trabajo para el Señor. Porque Él dice que el trabajo en Él no es en vano. El que trabaja para el Señor no es en vano. ¿Qué estamos haciendo para Dios que no nos satisface? Cuando nos piden hacer algo para Dios, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es? No vaya a pasar como cuando a veces, a mí me llama mucho la atención, ¿saben? Personas que piden en la calle, ¿no? Todo el mundo dice Dios le bendiga. Aún hasta el que está más perdido, embolatado, dice Dios le bendiga. Ni sabe qué es lo que está diciendo. Dios le bendiga. ¿Usted me puede dar una ayudita? Entran con una cara y usted le dice no y después te están maldiciendo. ¿No te ha pasado? Es que no he comido y tiene los bolsillos llenos. Tiene más plata que uno. Y están que no he comido. Algo para comer. Y tú le dices no y te están maldiciendo. O sea, a veces pasa con nosotros. A veces tenemos una actitud en el corazón la tenemos negativa y en la cara creemos que a los demás podemos convencer con nuestra cara. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Dios no come cuentos, mi hermano y mi amigo. Dios no come cuentos. Dios no se come cuentos de buenas intenciones. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. En el corazón de estos hombres había tristeza. Y mismo Jesús le dice, ¿y por qué estáis tristes? O sea, ¿cuál es la razón de estar triste? Si ya hay una palabra, y si hay una palabra, esa palabra se da en el tiempo. Recuerde que cada palabra de parte de Dios tiene un tiempo de cumplimiento, pero solamente ese cumplimiento se da cuando Dios quiera. No, cuando usted y yo nos dispongamos a que ese tiempo se cumpla. Porque hay personas, habemos personas que no estamos ni siquiera preparados para recibir una bendición. Usted dirá, ¿cómo es? Sí, hay personas que pronto les puede llegar, les llega una buena noticia y se infartaron. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pero una buena noticia. ¿Y por qué se infartó? Porque no estaba preparado. Cuenta una anécdota de esas que cuenta Firmo, que una vez estaba en una mina y una persona que vio un pedazo de oro dijo, ¡ay, me mata el oro! Y ¡pum! Se privó. La oyó y se privó. Y lo veía y ¡pum! Se volvió y se privaba. Me mata el oro y ¡pum! Se privaba. Y otra vez se privaba. Hay personas que no estamos preparados a veces ni siquiera para recibir la bendición. Estos hombres, aunque sabían que ya la bendición estaban tristes. El tercer punto, cuando se muere la esperanza. Ese está en el verso 18 hasta el 20. Dice así. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Podemos leer hasta el 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esta persona se le murieron las esperanzas. Estás orando por tus hijos, estás orando por tu esposo, estás orando por las circunstancias difíciles que pasan en tu vida y ves como que el panorama sigue más oscuro. Y estás orando y se ve más oscuro. Y estás orando y se ve más oscuro. ¿Sabes? Dicen ahí por ahí un adagio popular. Entre más la noche se ponga oscura, es porque pronto va a amanecer. Quizás el amanecer ya está pronto, pero solamente Dios está esperando que dispongas tu corazón. Que prepares tu corazón para lo que viene. Que prepares tu corazón para esa bendición. Estos hombres, en ese momento su esperanza estaban nulas. Aún diciéndole, platicando, como hablamos hace 8 días, cuando Marta, Jesús le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Dice, sí, yo creo que Él va a resucitar en el día. O sea, estoy hablando a futuro cuando Dios me está diciendo que en el presente es el milagro. Si tú lo crees, vas a salir con tu milagro en esta mañana. Solo cree. Porque para el que cree todo le es posible. Y entonces, estos 2 hombres perdieron la esperanza en la resurrección de Jesús y también pierden la esperanza de la redención. Ya se ven como, sí, Él era el que iba a redimir a Israel, pero no hemos visto ese milagro. No importa lo que usted no vea, no importa lo que usted no escuche, solo importa que usted y yo creamos que lo que Dios prometió lo va a hacer. Lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. Solamente debemos acondicionarnos, nosotros ajustarnos a la palabra de Dios para que Dios abra los cielos y véngase de repente. A mí me encanta esa palabra de repente. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy esperando un de repente de parte de Dios. Yo me levanto todos los días esperando ese de repente de parte de Dios. Yo no sé usted, pero todos los días hay que levantarse, porque si Él dice que son nuevas cada mañana su misericordia, entonces hay algo nuevo de parte de Dios. Hoy para mí, hoy para ti, pero ya depende de usted y yo lo creamos. Amén. Dice la palabra, una pregunta, ¿qué cosas te hacen perder la esperanza en Jesús? ¿Qué cosas te hacen perder la esperanza en Jesús? Estos hombres perdieron la esperanza. De pronto dirás, es que he orado tanto, he ayunado tanto, que ya perdí las esperanzas. A mí también me llama mucho la atención, hay personas que dicen, en el Evangelio no encontré lo que quería y me voy al mundo. Y se olvidan que si tú, ojo, se olvidan de la palabra. Recuerde que la palabra se cumple porque se cumple. A mí me llama mucho la atención Pablo, cuando Pablo dice, porque yo
les enseño lo que también recibí. O sea, lo que se dice la palabra se cumple. Jesús es cumplimiento ¿de qué? De lo que dijo Moisés, de lo que dijo los profetas, de lo que dice la palabra. Entonces la palabra cuando usted dice, me voy, me devuelvo porque aquí no le encontré solución, no le encontré razón, no le encontré sentido. Recuerda que usted cuando llegó con un espíritu y cuando se devuelve, ¿cuántos lo están esperando? Y 7 bien malos, guerrilleros. Entonces, devuélvase a ver cómo lo van a recibir. No, pues yo le digo, devuélvase a ver cómo lo van a recibir. Lo van a recibir con los brazos abiertos. Lo van a colocar los grilletes y hasta cadenas en la garganta. Entonces, en Jesús, decía alguien, un profesor, decía, me llama mucho la atención esto, decía, si con Jesús, por muy mal que nos vaya, nos va bien. Dice, con Jesús, por muy mal que nos vaya, nos va bien. Sin Jesús, por muy bien que te vaya, te va mal. Sin Jesús. Porque si Jesús no está, puedes tener los bolsillos llenos, las cuentas llenas, puedes ser dueño de medio Cali. Si Jesús no está allí, eso es lo que se convierte en desierto, ruina, desesperanza, y no hay quien te consuele en el momento que se te presente la situación difícil. Cuarto punto, perdieron la esperanza. El tercero era cuando se muere la esperanza. El cuarto es perdieron la esperanza. Dice el 22, 24, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Escucharon, vieron visiones de ángeles, pero como no vieron el cuerpo, perdieron la esperanza. ¿Qué cosas te hace perder la esperanza, mi amigo, mi hermano? Porque oras y no ves la respuesta. Recuerda que en el silencio de Dios también hay respuesta. Como que no entendiste eso. En el silencio de Dios también hay respuesta. Porque en el silencio de Dios, Dios forma nuestro carácter. Nosotros que tenemos hijos, usted que tiene hijos o ha visto a alguien cercano, ¿qué pasa cuando el niño hace una pataleta? Y usted le da lo que quiero un helado. Hombre, no puedes comer helado porque tenés gripa. ¿Qué quiero el helado? Y usted le compra el helado. Y te hace mañana otra pataleta y usted le compra. Y le compra. ¿Cómo usted cría a ese muchacho? ¿Cómo lo cría? ¿Bien? Lo crías mal, ¿cierto? ¿Sí o no? Mal. Si nosotros que somos malos, somos perversos, somos hasta hipócritas, queremos dar buenas dádivas a los hijos. Y con todas esas pataletas queremos complacerlo. Ojo, Dios no se porta así con nosotros, porque Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. Y como tiene que sacar lo mejor, entonces entramos en el proceso
del quebranto, en el proceso de la espera, y como somos buenos para esperar, ¿cierto? Somos buenísimos para esperar. Ni durmiendo esperamos, porque mantenemos exaltados. Ni durmiendo hay tranquilidad. Entonces Dios, como Él sabe tu destino y sabe mi destino, nos coge y nos aprieta para que nuestra paciencia, para que seamos formados en lo que verdaderamente queremos. Porque hay cosas que estamos pidiendo y son a veces hasta por capricho. Ahora se la monto a Dios. Voy a decirle que quiero esto y realmente no lo queremos. Es más, ni siquiera lo necesitamos. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, porque la misma palabra dice, pedís, ¿cómo? No, pedís mal y por eso ¿qué? No recibimos. ¿Por qué? Porque es para qué? Nuestros deleites. Es más, usted puede decir, es que yo necesito un carro. El Señor sabe que es que yo esta patonía, mire, hasta los pies los tengo rajados de tanto caminar. Y el Señor sabe que yo necesito el carro. ¿Usted cree que, usted cree que Dios se va a condicionar a su capricho? La pregunta es, ¿y resulta que Dios te da el carro y en la tarde te chocas y te matas? O sea, eso es lo que usted no sabe. Pero es que yo tengo mi paz y hice mi curso. Te entró un momento de desesperación y esa tarde que te dieron el carro, te mataste. Dios no te quería ver estrellado en unas latas. Entonces no te da el carro. Entonces muchos dicen, ¿y el Señor por qué no me da mi casa? Y resulta que te da la casa como muchos, algunos, que dicen, es que yo necesito mi empleo para ahora sí estar bien. Y resulta que Dios le da el empleo. Y hermano, ¿y que por qué no he vuelto a la iglesia? Hermano, me toca trabajar. Y el Señor sabe que a mí me toca trabajar. Porque el que no trabaje, hasta la Biblia se la recitan a Dios. Como si Dios no conociera su palabra. Y entonces por el empleo se embolatan en la bendición. ¿Y ahí qué? Dios no se equivoca. Cuando dice que pedimos para nuestros deleites y nuestros placeres, es porque hay cosas que las necesitamos. Es más, a veces hay cosas que usted pide para chicanearle a otro, para que vean que lo que yo sí tengo. Y como Dios mira todos esos caprichos, por eso no te da. Y por eso te tiene allí con el gotero, el cuenta a gotas, así. Da solamente con el diario. Da el diario. Porque si te da el montón, te perdés. Nos perdemos. Entonces es mejor la gotica. No perdamos la esperanza. Estos hombres perdieron la esperanza. Cuando se pierde la esperanza y no vemos el resultado, cuando se pierde la esperanza y vemos el resultado en otros y nos preguntamos, ¿y por qué? Es como uno dice, Señor, ¿y por qué él y yo no? Resulta que hay llamados que Dios a cada uno nos hace. El llamado que tiene el hermano Luis Henry no es el llamado que tengo yo. El llamado que tienes tú, mi amigo, que Dios te está haciendo en esta mañana, no es el que tiene otro, el que está esperando. Mi hermano, el llamado que usted tiene no es el que tiene a su lado. Cada uno tiene un llamado diferente. Por eso la Biblia dice que somos un solo ¿qué? Cuerpo con diferentes miembros. Puede ser que yo sea una oreja y puede ser que alguno de ustedes sea la boca. Otro puede hacer los ojos. ¿Hacemos o cumplimos la misma función? No. ¿Pero trabajamos para el mismo cuerpo? Sí. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando
Dios le dé el privilegio a usted tener a alguien a su lado, esté trabajando con alguien y Dios lo esté prosperando, Dios le esté dando, Dios lo esté usando, siéntase complacido. Ojo, no se llene de envidia, que la envidia, por eso desterraron al diablo de allá, porque quiso ser como qué, como Dios. La envidia mata. El celo ministerial. Si usted ve que Dios está usando a otro, gloria. A mí me encanta cuando Dios usa a otro. A mí, se lo digo, mi hermano, y yo le pido al Señor todos los días. Eso a mí, que Dios use al hermano Hugo, al hermano Ludari, al hermano X, al hermano Y. A mí eso no me escamosea. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que lo está usando a él, mañana me va a usar a mí. Y mañana te va a usar a ti. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Me alegro cuando Dios usa a alguien. Y cuando alguien me cuenta su experiencia, yo me alegro. No me enojo con él porque, bueno, yo sé por qué. Y es que Dios solamente porque le muestra a la hermana y porque a mí no. No. Me alegro. De todo corazón me alegro. Porque en cualquier momento también viene lo mío. Porque cuando usted se lucha, cuando usted se llena de motivos, no vaya a creer que Dios le va a dar a usted cuando usted se está llenando de rencilla por otro. Entonces, cuando uno escucha, ay hermano, es que Dios me mostró o me dijo esto de tal persona o de X o Y. Pero si usted es una envidiosa, usted es una chismosa, con respeto, hermana, usted es una chismosa, usted es una pleitera, digo, ¿qué Dios le está mostrando? Porque primero Dios me muestra a mí que cambie mi parecer, que cambie mi vida, antes que Él demuestre la vida de otro. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Dios, porque dice que la palabra de Dios no contradice su palabra. Dios no la contradice. Entonces, mi hermano, cuando veamos que hay otro que Dios lo está usando, alegrémonos. No nos llenemos de motivo. Gloria a Dios, Señor. Sigue usando a mi hermano Luis Henry. Sigue usando a mi hermana Ludari. Sigue usando a mi hermano Hugo. Sigue usando a mi hermana X. Sigue usando a mi hermana Y. Sigue usándolo, Dios. Eso es porque lo que Él tiene no lo tengo yo. Y lo que tengo yo va a ser complemento el uno para el otro. ¿Sí o no? Pero cuando entendemos eso, ojo, debemos entenderlo. Estos hombres perdieron esa esperanza. Y ellos escucharon que otros habían visto, pero no creyeron. Los problemas muchas veces nos hacen olvidar de las promesas de Dios. Los problemas muchas veces nos hacen olvidar de las promesas de Dios. Y debemos de retomar. Recuerde que la palabra de Dios está por encima. Las promesas de Dios están por encima de mis circunstancias y de mis problemas. Porque si Dios ya dijo, Él lo va a cumplir. ¿Sí o no? Quinto punto. Una luz de esperanza. Una luz de esperanza la vemos en el 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, ¿quién le dijo? Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Las promesas de Dios son los que nos deben afirmar en su camino.
y a creer aunque veamos el camino duro y difícil. Vuelvo a repetir despacio. Las promesas de Dios son lo que nos deben afirmar en su camino y a creer aunque veamos el camino duro y difícil. ¿Qué es lo que nos hace creer y confiar? Las promesas que Dios ya nos dio. Muchas veces nosotros andamos como llaneros solitarios, como islas aparte. Y resulta que con nosotros está, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, dice el Señor. Dice, y les conviene que yo me vaya, porque les enviaré, ¿qué? Al Consolador. Otro. Estamos hablando de una persona, y la persona del Espíritu Santo está para ayudarnos en la tarea misional. No trabajamos solo. Cuando usted y yo trabajamos solo, estamos siendo una persona egoísta. Y porque a mí me encanta un verso en la Escritura, creo que está en el capítulo 16 de Hechos, cuando dicen los discípulos, el Espíritu Santo y nosotros no le impusimos carga alguna a los otros discípulos. Dice, primeramente, como primera persona, dice, el Espíritu Santo y nosotros. Estamos como estamos porque queremos trabajar solo, porque tenemos un versículo aquí de la Biblia y creemos que con eso nos podemos mover, cuando el que tiene que ayudarnos es el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo nos rendimos ante su majestad, tenemos esa dependencia en Él, entonces las cosas van a ser más fáciles, porque Él es el que nos ayuda en toda debilidad. El Espíritu Santo. ¿Jesús trabajó de la mano con el Espíritu Santo? Sí. Jesús no trabajó solo. Jesús lo que fue obediente. Obediente. El sexto y último punto. La verdad confronta su realidad y se encontraron con la verdad. Vuelvo y repito. La verdad confronta su realidad y ellos se encontraron con la verdad. Está en el 30, verso 30 y 32. Estamos leyendo la palabra. Dice, y levantándose, 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió la escritura. Pero nos abría la escritura. Esa verdad, ellos se encuentran con la verdad y la verdad les es revelada. Jesús se les revela. Jesús se les revela. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, mi amigo. Jesús es la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Hay verdades que nosotros no podemos desconocer. Y si Dios ya te dio una promesa, si Dios ya te dio una palabra, ánclate en esa palabra, porque es la verdad que Dios ya dio. Hay una palabra que una mañana, de tantas, ¿no? Pero le voy a hablar una, de tantas. Y esa casi es una palabra que yo siempre llevo en mis oraciones. Un día en la mañana me llega una palabra de verdad. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándolo en la santidad y en el temor del Señor. Entonces, puesto que tenemos tales promesas. Y eso era como un taladro, puesto que tenemos tales promesas. Puesto que tenemos tales promesas. Y yo digo, Señor, ¿cuáles promesas? ¿Cuáles promesas?
Entonces tú dirás, uy, la Biblia, toda la Biblia. No, hay promesas específicas. Sí, la Biblia está llena de promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay palabras específicas para usted y para mí. Y entonces tenemos que, porque de acuerdo a la circunstancia que usted y yo estemos pasando, porque hay momentos, hay circunstancias que usted está pasando y Dios le trae una palabra. Esa palabra rema, esa palabra ahí, de una, ahí. Entonces dice, ¿cuál es promesa, Señor? ¿Cuál es promesa? Y entonces me voy a la palabra y busco esa palabra. Está en 2 Corintios 7:1. Esa es la palabra que Dios me da, puesto que tenemos tales promesas. Ese es el texto. Y entonces digo, ¿cuál es promesa? Pero aquí no. Entonces me voy más abajo de Corinto y no, el de 7 hacia del 7:1 para abajo y veo que no hay ninguna promesa. Entonces me toca, el Señor me dice, devuélvete. Y me devuelvo y está en el capítulo 6, a partir del verso 14, ahí está la promesa. Dice, porque usted es templo del Espíritu Santo, usted es hijo de Dios. Dios ha dicho que habitaría en mí y andaría en mí y me recogería y que yo soy su pueblo y él será mi Dios y que yo soy su hijo y él será mi padre. Esas promesas, cuando yo llega a esas promesas, entonces yo atesoro ese texto y todos los días, Señor, usted me dio esta promesa. Yo no sé si usted cogió esa promesa. Yo no sé si usted la cogió. Es más, de esa palabra hemos hablado aquí. Yo no sé si usted se ha apropiado de esa palabra, pero esa palabra, esa promesa, yo la atesoro en mi corazón y cada que estoy en circunstancias, en situaciones, entonces me apropio de esa promesa. ¿Qué nos dice Dios hoy? ¿Qué te dice Dios hoy? Es una pregunta. ¿Qué nos dijo Dios en esta semana? ¿Qué te dijo Dios en esta semana a ti? ¿Qué promesas de parte de Dios hay en nuestras vidas? ¿Qué promesas? ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? ¿Cómo reaccionamos? Salimos desesperados, vea que le pasó algo a su, ay, entonces va, ay, que se cayó su hijo y entonces usted también se va a ir a caer con él. No, hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hay cosas, por la gracia de Dios, cuando jugaba fútbol, en el fútbol, los futbolistas, ustedes dirán, pues esa gente, ¿por qué? Algunos pues que no les gusta el fútbol. Cuando yo jugaba fútbol, usted tenía que pensar, ni siquiera pensar, no le daba tiempo para pensar, tenía que decidir ya, así, decidir. Cuando uno está conduciendo, que lo voy a llevar a otro campo, cuando usted está conduciendo, hay momentos que usted no le da para pensar, hay que decidir. Hay que decidir. Los que manejan, los que conducen, hay que decidir. Porque si usted pensó, atropelló. Si usted se despistó, hubo un accidente. Tuvo una situación, para ir cerrando. Alguien dijo que iba en una buseta. Me cuenta él que iba a una buseta y el que él tiene no sé dónde el celular. Pero sacó el celular. Que él no sé dónde tiene el celular y el celular se le cayó. Iba en una buseta por toda la Panamericana y cuando él dice que él hace esto, a coger el celular y cuando levantó, ya tenía un carro al frente y lo colisionó. Gracias a Dios no hubo muertos, pero hubo heridos con heridas, con secuelas en su cuerpo. Un descuido puede ser fatal para nosotros. Usted se descuida en su vida espiritual
Yo me descuido en mi vida espiritual y somos presa fácil para el diablo. Muchas veces, no le voy a hacer apología que el Señor reprenda al diablo, pero muchas veces a todos le están echando la culpa al diablo cuando el culpable es usted. El culpable soy yo. El diablo en el nombre de Jesús está vencido. Y nosotros somos más que vencedores porque Cristo ya lo venció. Y Él nos ha dado la victoria. Nos ha entregado, ojo, nos ha entregado un enemigo derrotado y creemos que todo lo que nos pasa es culpa del diablo. Culpa del diablo. Que el diablo, por aquí que el diablo. O sea, le dan tanta importancia al diablo que el descuidado es usted y el descuidado soy yo. Hagamos este ejercicio. Por favor, colóquense sobre sus pies. Colóquense sobre sus pies, hagamos este ejercicio. Un momentico ahí para que no... Vuelvan a sentarse. Vuelvan a sentarse un momentico. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Usted con su propia voluntad se paró y usted con su propia voluntad ¿qué? Se sentó. Le hago la pregunta. ¿Y por qué no salió corriendo? Usted podía salir corriendo o podía irse, ¿sí o no? Pero usted se quedó allí. Así son las cosas en la vida. Le estamos echando la culpa a otro cuando los culpables y los responsables somos nosotros. ¿Sí o no? Cerramos y cerramos. Dios sí escucha nuestra oración. Dios sí escucha tu oración y mi oración. Debemos tener dependencia en Dios. Y recuerde, Jesús regresó estos hombres a su lugar de destino. Recuerdo que ellos salían, recuerden el principio, ¿no? Ellos iban pitados para el camino de Maús. Y cuando vieron que sus ojos fueron abiertos, se devolvieron. Yo creo que esos hombres, se demoraron, pongámosle, 12 horas iban caminando. Cuando fueron abiertos, yo creo que en menos de una hora llegaron allá. Llegaron asustados. Dijo, sí, esto es real. El maestro vive. Y cuando ellos llegaron allá, se encontraron la sorpresa que Jesús ya estaba allá. Se encontraron que Jesús llega al lugar. Dios quiere que retomemos lo que Él nos ha dado y que no debemos, no hagamos sino creer en Él y confiar en Él. Dios quiere que retomemos lo que Él nos ha dado. Jesús le mostró a sus discípulos quién era Él. Y eso es lo que Jesús nos está mostrando hoy. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Y dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Y dónde estamos?